A esta hora nos acompaña el analista internacional Sebastián Vittar. Señor Vittar, gracias por estar en Caracol Ahora. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Arranquemos tantos temas, ¿no? que se ha dicho que se van a plantear en este encuentro del presidente Gustavo Petro con el presidente Joe Biden, pero también tantos temas que ya se plantearon en la reunión con los congresistas en Washington. Veíamos en vivo a Juan Camilo Merlano allá, Gustavo Petro, en una movida agenda con los congresistas de Estados Unidos. Yo le quería preguntar, señor Vittar, arranquemos por esa idea que tiene el gobierno de Gustavo Petro, que se la va a plantear a Estados Unidos para que el gobierno de Joe Biden mande un funcionario de la Casa Blanca como una especie de lo que hacía antes el expresidente Barack Obama con los diálogos con las FARC, mandar un funcionario como una misión de verificación en los diálogos con las FARC. Ahora lo pretenden hacer con el ELN. ¿Cómo usted ve el tema? ¿Sí es fácil que Estados Unidos acceda? Pues puede pasar. Realmente lo que está buscando Gustavo Petro es un apoyo a su política de negociación con los grupos armados, incluyendo el ELN y las disidencias de las FARC, y el respaldo que le pueda dar los Estados Unidos va a ser muy importante. Mandar a un emisario de los Estados Unidos, una persona que participa permanentemente de las negociaciones, no necesariamente en la mesa, pero que sí las acompaña permanentemente, termina siendo un espaldarazo, un apoyo al proceso. Es un proceso que en este momento está muy debilitado políticamente dentro de Colombia. Ha habido muchas críticas sobre una improvisación, sobre un cese al fuego que nunca se materializó, sobre una posición del ELN un poco cínica frente a los diálogos, y por lo tanto es el momento para Gustavo Petro de tratar de buscar un nuevo impulso hacia ese proceso. Por supuesto que los Estados Unidos lo podría hacer, pero muy seguramente va a tener unas líneas rojas y también va a tener unas condiciones muy serias antes de involucrar su legitimidad en un proceso de paz que hasta el momento no ha arrancado con buen empuje dentro de Colombia, y que si no se hace bien podría dejar muy mal parado tanto al gobierno de Gustavo Petro como al de los Estados Unidos en caso de apoyarlo. Sí, doctor Vittar. Juan González, asesor de la Casa Blanca para América Latina, planteaba un tema muy importante. Decía sobre Venezuela que ellos, por supuesto, siempre la Casa Blanca ha estado dispuesto a levantar las sanciones, pero siempre y cuando se den, abro comillas, pasos concretos hacia elecciones libres y justas. ¿Qué tan viable va a ser la propuesta del presidente Petro al presidente Biden de levantar las sanciones al vecino país? Pues los Estados Unidos no va a levantar las sanciones sin que primero dé el paso el gobierno de Maduro. Es decir, la propuesta de Petro parecería ser, según lo que he dicho en este viaje, especialmente en el discurso de la OEA y lo que he dicho antes, es que los Estados Unidos debe dar ese primer paso, debe bajar las sanciones y recibir como contraprestación unos pasos hacia la democracia. Pero para los Estados Unidos es muy claro que primero tienen que hacerse los cambios estructurales en Venezuela y después van a bajar las sanciones. No creo que el gobierno de los Estados Unidos compre el discurso de que podamos confiar en Maduro. Llevamos 10 años en unas negociaciones siempre fallidas. Constantemente ha habido unas mesas similares a las que hay en este momento, están bloqueadas en México. Ha habido otros intentos de acercar a Maduro y a la oposición, y al final siempre han terminado dañadas esas negociaciones, y la mayoría de las veces porque Maduro incumple su palabra. También porque la oposición no se ha podido organizar de la mejor manera, pero sobre todo porque confiar en Nicolás Maduro siempre ha sido una estrategia perdedora. Entonces los Estados Unidos, que tiene tanta experiencia en estos 10 años, no le va a comprar a Petro la idea de que de un momento para otro Maduro se volvió una buena persona, que con solamente confiar en él va a dar las garantías democráticas. Entonces seguramente los Estados Unidos va a insistir en que sí, acompañe el proceso de democratización en Venezuela, pero tiene que ser Venezuela la que dé los primeros pasos. Señor Vittar, ¿cómo cree que la Casa Blanca adopta la idea de de la posición del presidente Gustavo Petro frente a lo que la Casa Blanca inclusive llama el régimen de Nicolás Maduro? Pues bienvenidos todos los esfuerzos de acercarse. Yo creo que la Casa Blanca tendrá ese mensaje muy positivo de bienvenido el esfuerzo de Gustavo Petro de acercar a la oposición con Nicolás Maduro, algo que ha fallado constantemente en los últimos 10 años, pero bienvenidos todos los ejercicios
nuevos que tal vez puedan funcionar, pero con mucho escepticismo frente a qué tanto Maduro va a cumplir esta vez. No hay ninguna razón para pensar que Maduro va a tener una actitud diferente, pero por supuesto que los Estados Unidos no se va a oponer a que el gobierno de Colombia trate de hacer un nuevo acercamiento. Y es posible que Gustavo Petro tenga en este momento un momento favorable, dado que es el primer presidente de Colombia que tiene una cercanía tan grande con Nicolás Maduro, y que al mismo tiempo podría lograr que algunas personas de la oposición busquen en la mediación de Petro una alternativa para lograr beneficios que no se han logrado antes o avances en la negociación hacia la democracia que no se han logrado antes. Tenemos las elecciones de la oposición a final de este año, en octubre, en donde se va a seleccionar un candidato único para las elecciones presidenciales del próximo año, y es un momento muy importante para que la oposición demuestre que sí está a la altura de enfrentarse a Maduro en unas elecciones. Ahora, lo que desconfía muchísima gente, incluyendo los Estados Unidos y por supuesto las personas que hemos seguido el proceso durante tanto tiempo, es que del lado de Maduro se dé los pasos para avanzar en este restablecimiento de la democracia. El presidente de Colombia no considera a Venezuela un ejemplo particular de dictadura, mientras que los Estados Unidos sí considera que la democracia se erosionó a tal punto en Venezuela que no se puede considerar un régimen democrático con el que se pueda confiar. Y ahí ya va a haber una diferencia muy importante entre Biden y Petro. Petro no tiene el carácter crítico que sí ha tenido los Estados Unidos frente a Venezuela, y por supuesto por ese lado puede que los Estados Unidos tengan un poquito de desconfianza frente al acercamiento. De todas formas, la posición de la Casa Blanca hasta el momento ha sido muy favorable, y posiblemente como un impulso a la negociación lo van a ver favorable, obviamente, como ya dije, con mucho escepticismo. Señor Bitar, frente al cambio climático, ha sido motivo de varios discursos del presidente Gustavo Petro allá en Estados Unidos, hay un tema también que ocupa la agenda en ese tema del cambio climático, y es la transición energética. ¿Qué tanto apoyo puede esperar el gobierno Petro por parte de Estados Unidos a este tema de la transición? Pues en el nivel del discurso, en el nivel de la retórica, seguramente un apoyo muy grande. La agenda de los Estados Unidos, interna de los Estados Unidos, y la agenda especialmente del presidente Biden, reconoce el cambio climático como uno de los retos más importantes. Tenemos a John Kerry, una persona del mayor nivel, trabajando en la Casa Blanca sobre eso, que va a estar presente hoy en la reunión. Entonces, en el nivel de la retórica, en el nivel del discurso, están perfectamente alineados. Ahora, en el nivel de la práctica, Petro tiene muy pocas cosas para mostrar. Petro no tiene suficientes proyectos ni hechos específicos para mostrar en transición energética. De hecho, los proyectos, muchos de ellos que ya empezaron en Colombia desde hace años, se están complicando en este momento. No solamente no estamos avanzando en Colombia en transición energética, sino que nos estamos devolviendo, que es completamente contrario al discurso de Gustavo Petro, y por lo tanto, si se mantiene la discusión solamente en el nivel de la retórica, pues va a haber muchos puntos en común. Si la discusión pasa a los proyectos específicos, las inversiones específicas, las compañías de los Estados Unidos que están invirtiendo en energía renovable en Colombia, ahí lo que vamos a encontrar son muchos problemas, porque muchas de esas inversiones que se hicieron en este momento están teniendo unos problemas muy serios frente al Ministerio de Minas y Energía, están teniendo unos problemas muy serios frente a la regulación, no se ha podido conectar el parque eólico de La Guajira con el resto del país. Los proyectos de energía solar en Colombia tienen una regulación que muy seguramente va a hacer que no se puedan cumplir muchos de ellos. Entonces, si pasamos de la retórica a la práctica, a la acción, a las inversiones reales, ahí sí va a haber muchas incongruencias en donde Gustavo Petro no tiene nada que mostrar. Cambio climático, diálogos de paz, tema Venezuela, pero hay uno que no se me puede escapar, y ya termino con este tema que es crucial en la agenda, y es más de allá para acá la preocupación de Estados Unidos hacia Colombia, y el tema de la migración de los colombianos hacia Estados Unidos. Lo ha planteado también el portavoz de la Casa Blanca. ¿Qué esperar y qué decisiones también se pueden anunciar hoy? Pues acá hay dos puntos muy importantes frente a la migración. Una de ellas son los colombianos hacia los Estados Unidos, pero otra de ellas es el manejo que Colombia le da a la migración venezolana, sobre todo después de que Colombia se convirtiera en un país receptor con muy buenas políticas públicas frente a los migrantes venezolanos, lo que hacía que Colombia no expulsara tantos venezolanos hacia los Estados Unidos.
Y desde que entró el gobierno de Gustavo Petro, se le ha bajado muchísimo la importancia a la atención a estas personas venezolanas. Se están ocultando, no se están produciendo las cifras, los datos adecuados para poder saber cuántas personas están llegando. Y el discurso de Gustavo Petro es muy diferente frente a la migración, dado que es tan cercano a Nicolás Maduro. No se recibe a los migrantes como personas que están saliendo de una crisis democrática y económica producida por el régimen de Nicolás Maduro, sino que se le ve como si fuera un problema de mucho menos importancia. Y aquí sí posiblemente va a haber, por lo menos en privado, una jalada de orejas de Biden hacia Petro. No podemos esperar que los Estados Unidos esté contento con reducir la política de manejo de migración venezolana, porque eso implica que los Estados Unidos va a recibir muchas más personas en caso de que no encuentren un lugar seguro y estable para vivir en Colombia mientras que se mejora la situación. Por el lado de los colombianos, realmente esto es un asunto que siempre se ha trabajado y el caso no es particularmente dramático en este momento, pero hacia el lado de los migrantes venezolanos, la posibilidad de que se extienda muchísimo la cantidad de personas buscando asilo en los Estados Unidos es muy grande. Y el último tema que me parece muy importante que no lo dejamos pasar es el aumento del área cultivada de coca. En Colombia creció durante el final del gobierno de Duque el área cultivada de coca de 140.000 hectáreas a más de 200.000. Nunca hemos tenido tanta coca en Colombia y obviamente eso es un problema muy serio en la relación con los Estados Unidos. Entonces seguramente va a haber muchas preguntas sobre qué está haciendo Gustavo Petro para reducir el área cultivada de coca y el potencial de procesamiento de cocaína que llega hacia los Estados Unidos. Pues, señor Bitar, gracias por estos minutos en Caracol Ahora y permitir entender mucho más de este contexto y el porqué también de este importante encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Joe Biden. Gracias, señor Bitar. Gracias.